Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a este cita semanal que tenemos usted, yo y con el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial. Así que esta noche te pido que te quedes con nosotros, te doy la bienvenida, te exhorto a que te quedes con nosotros hasta el final, porque sabemos que el Señor tiene un plan para esta noche, ¿verdad? Un plan en el cual tú eres partícipe y yo también. Pero hoy no estoy sola, estoy con mi hija, ¿verdad? Cicely, ¿quieres Sí, es un hablar? placer y una oportunidad de poder estar aquí con ustedes que agradezco, porque siempre todos los miércoles ha sido una bendición y hoy me toca estar ahora compartiendo con mi mamá, así que estamos expectantes. Y esta noche yo quiero hablar un poquito, queremos, antes de entrar a, ¿verdad? A la palabra, Ujú. queremos poder edificar al pueblo de Dios. No, yo creo que no existe tal cosa como edificar sin la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nosotros podemos edificar, ¿verdad? Entonces, en este tiempo de crisis, que es una crisis a escala global, ¿verdad? Encontramos a muchos que están cargados, que están preocupados, que están estresados y ha sido realmente, algunos han caído en un estado depresivo por la situación que están viviendo alrededor de ellos, ven tantas cosas difíciles que estamos viendo, que somos testigos en este tiempo de todas estas situaciones difíciles, y lo que sucede es que muchos pues simplemente no ven la forma de salir, no ven la salida, no ven la luz al final del túnel, Ujú. y lo que sucede es que realmente necesitan a Cristo. Amén. De otra manera no podría ser. Entonces ha llegado a un extremo tal en la situación que estamos viviendo que aún el índice de suicidios ha aumentado Ujú. por tantas personas deprimidas que ven, eh, lo ven todo tan difícil y dicen, bueno, ¿qué se puede hacer? No hay solución, no hay salida. Sí. Y pues deciden quitarse la vida, lo cual Ujú. es realmente muy triste. Es alarmante y aún hemos visto pastores que han llegado al punto de quitarse su propia vida. O sea, Exactamente. no nos podemos confiar de que porque seamos creyentes nunca vamos a llegar a un momento de desesperación, de ansiedad. Por eso es necesario diariamente llevar nuestra cruz, ir a los pies de Cristo siempre con todas nuestras cargas, preocupaciones. Amén. Am, Hay preguntas que siempre vienen que vienen cuando estamos en medio de una crisis, sin importar de qué magnitud sea la crisis, ¿verdad? Preguntas ¿qué puedo hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Cómo puedo sobrevivir a esto? ¿Cómo puedo enfrentar esto? ¿Cómo puedo soportar esta situación? Esas son las preguntas que vienen en cualquier momento, en cualquier tiempo de crisis. Pero yo quiero que usted entienda algo, y es algo muy importante. Lo opuesto a la preocupación es el descanso. Amén. Eso es lo opuesto. Lo opuesto a la preocupación es descansar en Dios. Entonces, lo que yo hoy quiero hablar un poquito, ¿verdad? Queremos poder edificar tu vida a través de hablarte acerca de el descansar en Dios, de cómo descansar, porque es fácil decirlo, pero cómo hacerlo. Así que vamos a tratar de darte herramientas esta noche para que puedas descansar en Dios, para cuando esas preocupaciones vengan a atacar tu mente, tú simplemente sepas cómo lidiar con ellas, ¿verdad? Y yo quiero recordarte que no solo el descanso viene de parte de Dios, pero a eso también vino Jesús. Jesús vino también a darnos descanso. Y quiero enfocarme en un par de versículos. Vamos a hablarte de algunos versículos para reafirmar esto, porque como te digo, solo edificamos por medio de la palabra. Y quiero recordarte un salmo, el Salmo 23, que es un salmo sumamente conocido. Todo el mundo conoce de una u otra forma el Salmo 23, todo el mundo habla del Salmo 23 y muchas veces lo dicen de memoria, Ujú. pero muy pocos entienden la Exacto. profundidad y la revelación que contiene, Ujú. Todo el ¿verdad? mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo aplica. Eso es cierto. Por ejemplo, vamos a hablar poquito. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado
me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad? Maravilloso este salmo, conocidísimo, pero muchas veces no tenemos toda la revelación de lo que contiene. No hemos recibido todo y no lo aplicamos a nuestra vida. Y yo quiero, no me voy a enfocar en todo el salmo, pero quiero enfocarme en algunas partes. Vamos a hablar un poquito de algunas partes de este salmo. Por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y continúa, ¿verdad?, con que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y estamos hablando de descansar en Dios. Pero si usted ve, o sea, el Señor conecta una cosa con la otra. O sea, Él me hará descansar porque nada me faltará. O sea, en otras palabras, Él quiere decir, yo tengo todo lo que tú necesitas. Si tú me tienes a mí, lo tienes todo. Por tanto, vas a poder descansar en mí. Y es importante que esto, porque si empezamos por entender lo que Jehová, la palabra Jehová significa, que es el nombre del Señor que más encontramos en la Escritura, y no quiero entrar en toda la etimología de la palabra porque es largo, que si la palabra fue fundada, que si no tenía consonante, que si no tenía vocales, que todo esto es bastante, ¿verdad? Es un poquito complicado pero realmente lo que quiero decirle que, o sea, el significado más aceptado de la palabra, para poderlo decir, ¿verdad?, son los siguientes. Primero quiere decir yo soy el que soy. O sea, yo soy el que soy. Vamos a empezar por ahí. Quiere decir el eterno, el autoexistente, o sea, el que existe por su deseo de existir. Él no necesita de nada ni de nadie para existir. Ese es nuestro Dios. Y también dice el que fue, el que es y el que será. O sea, es el yo soy. Y Él vive en un eterno presente. Por tanto, es el que fue, el que es y el que será. En pocas palabras, Él es todo lo que tú necesitas. Esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos y pasamos por alto. Nuestro Dios nos está diciendo, yo soy tu pastor, nada te faltará. O sea, yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Estás enfermo? Yo soy Jehová Rafa. ¿Necesitas una provisión? Yo soy Jehová Jireh. O sea, ¿qué necesitas? Yo soy todo, yo soy todo. Es impresionante cuando nosotros entendemos esto. En Éxodo 3:14 el Señor viene y se revela a Moisés como Dios y le dice, yo soy. O sea, ya le estaba dando, ¿verdad?, la oportunidad de decir, yo soy. O sea, así es como Él se identificó. Él no se identificó como Dios esto, Dios aquello. No, Él dijo, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que tú necesitas. Yo soy tu sanidad. Yo soy tu provisión. Yo soy tu milagro. Yo soy todo. O sea, nuestra solución a todo nuestro problema se centra en Él. Creo que eso también nos recuerda que cuando venimos a buscar de Él lo que necesitamos, es sabiendo que su palabra siempre se aplica en término presente. O sea, Jehová es mi pastor, no es que será mi pastor, como acabas de decir, mamá. Él dice yo soy, no es yo seré, sino que yo soy. Entonces, cuando estamos en ese momento de preocupación, de ansiedad, recordar siempre que es en término presente, ya en la eternidad. Él te vio en ese momento de ansiedad, pero ya también te vio saliendo de ese problema, te vio saliendo de esa preocupación, te vio saliendo de ese lugar donde estabas cargado. O sea, toma por fe lo que ya Dios te entregó, apropiémonos de que Él verdaderamente es nuestro pastor. Y como decía, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, no es que juntos a aguas de reposo me va a bendecir, me va a prosperar. No, pastoreará. El pastor es el que nos cuida. El pastor es el que nos restaura. El pastor es el que ministra nuestra alma. O sea, tenemos en Él todo lo que necesitamos, aun si venimos con roto, sucio, lo que sea que es. Él está listo para restaurarlo, cuidarlo, mantenerlo, alimentarnos, así como el pastor cuida de su rebaño. Eso me recuerda a David, me trae a memoria a David. David fue quien escribió este salmo y David lo escribió basándose en su propia experiencia pastoreando ovejas. O sea, la oveja era un animal que dependía totalmente del pastor. Dependía del pastor ¿para qué? Para ser guiada, para ser cuidada, para ser alimentada y sobre todo protegida de los enemigos
o sea, del lobo, del león, del oso, de los enemigos que rodeaban, ¿verdad?, a las ovejas. Y ¿qué hace David? Basándose en esa experiencia, escribe este salmo y nos habla, o sea, Él es mi pastor, Él me va a pastorear, Él me va a cuidar, Él me va a proteger, Él me va a alimentar. Él, o sea, lo mismo que Él hacía con sus ovejas. Claro, nosotros no somos esas animales pacíficos, atemorizados, tontos. No, nosotros somos seres humanos que tenemos un libre albedrío, que cuando decidimos seguir al Señor, tenemos que seguirlo, pero debemos ser obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él quiere. Y cuando eso sucede, esa protección está disponible, ese cuidado está disponible y sobre todo ese alimento está disponible. Y me llama mucho esto la atención porque de verdad nuestro Padre Celestial se convierte en nuestra necesidad. Él te dice, yo soy, simplemente, yo soy. Me llama la atención muchos de los nombres que identificamos en la Escritura. Jehová Roí, o sea, el Señor es mi pastor. Jehová Rafa es mi sanador. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Siquenú, nuestra justicia. O sea, todo lo que tú necesitas. Jehová Nisí es nuestra bandera, nuestro estandarte de guerra. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Jehová El Shaddai, que es el Todopoderoso. O sea, ¿qué tú necesitas que Él no se pueda convertir? O sea, de acuerdo a tu necesidad, así vamos a estar tocando un área de la naturaleza de nuestro Padre Celestial en la cual tú y yo podamos ir, refugiarnos y podemos descansar en Él. Así como la oveja depende totalmente del pastor para suplir todas nuestras necesidades, todas sus necesidades, nosotros debemos igualmente depender de nuestro Padre Celestial para todas nuestras necesidades. Amén. Lo hermoso de eso creo que también nos ayuda a tener una perspectiva de que toda situación que se nos presente, toda dificultad es una invitación a conocer a Dios de una nueva manera, a conocer otra faceta de su naturaleza, en cualquiera de las maneras que Él puede convertirse en nuestra necesidad, sea justicia, sanidad, provisión. Todo es una invitación a conocer más de Él y a ser más rendidos a Él, por decir así. Esa es una buena, ¿cómo se llama? Es una buena comparación. O sea, si tú y yo nos rendimos a Él, le entregamos a Él todas nuestras necesidades, Él verdaderamente va a hacer algo con ella. Hay otro versículo que viene a mi memoria cuando hablamos del descansar en Dios, de descansar, o sea, de entregarle a Él todas nuestras preocupaciones, de entregarle a Él todo, porque, o sea, cuando tú sabes que Dios puede suplir tu necesidad, tú puedes entregarle esa preocupación a Él. Ya no es tuya, es de Él. Y hay otro salmo que realmente viene a mi memoria y es, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este es un salmo que realmente es una porción de la Escritura tan poderosa. Dice, está quietos, o sea, tranquilos, quietos, calmados, ¿por qué vas a estar angustiados si yo soy Dios? O sea, si yo soy Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu pastor, yo soy el que va a proveer para todas tus necesidades. Es impresionante lo que este salmo nos quiere decir. O sea, el Señor nos está diciendo por medio de su palabra, yo soy Dios. ¿Qué tú necesites que yo no te pueda dar? O sea, estate tranquilo. ¿Por qué te vas a angustiar? ¿Por qué te vas a afanar? Allá como decía Mateo, ¿verdad? 6, donde el Señor viene y le dice, hey, ¿por qué te vas a preocupar por el mañana si el hoy es lo más importante? Preocúpate por lo de hoy. ¿Para qué te vas a preocupar de antemano por lo que va a suceder mañana? Descansa en mí, confía en mí, rinde esas cargas, entrégamelas a mí y yo voy a hacer con ellas algo. Amén. ¿Verdad? Es un salmo precioso. Por eso creo que también la palabra está en término presente, para que no nos apresuremos, sino que primero nos ocupemos con qué es lo que Dios tiene para hoy y confiamos el mañana en Él, y cuando venga mañana ahí nos preocupamos de qué es lo otro que viene, ¿no? Y el estar quietos me hace pensar en Jesús. Él fue un ejemplo de estar quietos. Conocemos mucho el versículo de Mateo capítulo 8 donde Jesús durmió en el barco durante la tormenta, y en ese momento Él estuvo quieto. Los discípulos estaban en pánico, estaban preocupados y no entendían por qué Jesús dormía, pero para mí yo lo veo como que Él estaba tan seguro
de que su vida y su futuro estaban en las manos del Padre. Él sabía que todavía él no había terminado con su propósito en la tierra. Él sabía que él todavía tenía mucho por hacer para cumplir la voluntad del Padre. Así que esta tormenta no era su fin. Esta tormenta no iba a quitar ni poner de lo que él iba a llegar a ser. Esta tormenta no iba a ser más de lo que Dios era, de lo que el Padre era en él. Y yo creo que es importante ver a Jesús como ese modelo. Él ya nos mostró cómo responder a las tormentas de la vida. Tal vez la tormenta de nuestra vida hoy es una enfermedad o es falta de trabajo o no sé cuál sea la tormenta, pero ya Jesús nos mostró cómo responder a ella, con calma, con total dependencia del Padre, no en pánico. Y después Él se quedó como decepcionado en los discípulos porque ellos se volvieron en un pánico y Jesús les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué dudaron? Cuando Jesús ya les había mostrado que cuando dependemos del Padre no hay que temer. No hay que temer, se puedan presentar todas las tormentas y eso no va a quitar de la habilidad de nuestra fe en Él. Esa tormenta no puede ser más que tu fe y confianza en Dios, y creo que es importante nosotros recordar eso y que no hagamos más grande en nuestra vida la tormenta que el poder de Dios. Es importante que recalques esto, o sea, Dios nos dio, o sea, algo que dijiste me gustó mucho, Dios ya nos dio el modelo de cómo lidiar con la tormenta. O sea, Jesús mismo nos mostró el modelo de cómo lidiar con la tormenta. La tormenta estaba en su apogeo, estaba los fuertes vientos, dice, estaban azotando y Jesús estaba tranquilo. Ahora, ¿por qué estaba Jesús tranquilo? La única razón por la que él estaba tranquilo, porque él estaba confiando en que el Padre Celestial iba a hacer aquello que ya le había prometido. Exacto, él estaba seguro de su vida y futuro en el Padre, en Dios. Y también en ese mismo capítulo es donde Jesús, luego vienen esos hombres endemoniados y nadie más podía echar fuera a los demonios. Y él solo dijo, vete, y los demonios huyeron y entraron a los puercos que estaban ahí. Y yo creo que es un ejemplo de que sea lo que sea, Jesús siempre simplemente habló la palabra desde ese punto de estar confiado y descansando en el Padre. Solo habló, no hizo gran alboroto para lograr lo que él ya sabía que el Padre podía hacer. Él simplemente habló, confesó y así fue. Es importante, o sea, todo lo que tú y yo hagamos lo tenemos que hacer descansando en Él, Amén. confiando en Él, Exacto. dependiendo de Él, sabiendo que en nuestra fuerza no lo podemos lograr. O sea, si humanamente tú y yo pudiéramos lograr eliminar esta pandemia, ya lo hubiéramos logrado. Eso es de ahí, ¿verdad? Y no hemos podido. Pero yo no sé tú, o sea, yo no voy a hablar lo que no debo hablar, pero yo en toda esta pandemia he estado confiando en que no va a tocarme ni a mí ni a mi casa. Y he estado orando que esta pandemia no va a tocar a ninguno de nuestros hijos espirituales, de nuestra familia acá en la casa Manasés. Y esa es ha sido mi oración, ha sido lo que he creído y he confiado en Dios. He estado tranquila, segura de que mi Padre Celestial no permitirá que ninguna plaga entre a la casa de los hijos, ¿verdad? Espirituales que tenemos, ya sea aquí o en las naciones, ¿verdad? Donde quiera que ellos estén. Tanto en Miami como en cualquier parte del mundo estamos creyendo realmente y confiando y descansando en el Señor. No puedo humanamente evitar la pandemia, pero sí puedo confiar en Dios. Puedo descansar en Él sabiendo que Él siempre se va a glorificar, que Él siempre va a poder hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Y de veras me encanta, o sea, esto que dijiste, o sea, Jesús estaba confiando, Jesús estaba tranquilo. Que a veces siento que sucede es que a veces con la preocupación terminamos atrayendo el problema. Es como Exactamente. que terminamos atrayendo lo que temíamos, ¿verdad? Porque como predicaste una vez, el temor es mentira hasta que lo creas. Pero ya al tú preocuparte, en cierta forma creíste que era posible, ¿no? Que estuvieras mal, que algo negativo te pasara. Entonces, al preocupar, puedes terminar atrayendo lo que no querías. Eso es tan cierto. Job decía, aquello que me temía me sobrevino, ¿verdad? Eso fue palabras que Job dijo cuando empezó a ver todo lo que estaba viviendo. Por eso usted y yo, en vez de hablar palabras de temor, de duda, debemos hablar palabras de vida, palabra de edificación, y eso es solamente la palabra de Dios, ¿verdad?
Así que es importante que tengamos esto. Debemos descansar en el Señor, debemos confiar en lo que Él va a hacer en nuestra vida, debemos entregarle nuestras preocupaciones a Él, debemos coger y decirle, Señor, en mi humanidad no puedo, yo sé que tú sí puedes. Amén. O sea, yo sí, yo confío en tus promesas, confío en lo que tú vas a hacer. Amén. Leí algo hoy que me gustó mucho, que te lo compartí anteriormente, que decía, permaneceré confiando en el siguiente capítulo porque conozco al autor. Y esa es la verdad, Jesús es el autor, Él ya sabe todo, Él no es sorprendido por las cosas que surgen, lo que sucede, así que qué mejor que confiar y ponerlo todo en sus manos. Sí, eso es una muestra de confianza que a veces nosotros no sabemos. Sí, mira, déjame explicarte muchas veces cómo funciona desafortunadamente la mentalidad de los creyentes. Ellos vienen y te dicen, sí, yo estoy confiando en el Señor me va a sanar, el Señor va a traer la provisión, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro, pero llegan a su casa y te hablan con un lenguaje muy espiritual, te mencionan 2 o 3 versículos y todo tremendo, y cuando llegan a la casa como que se me desmoronan, o sea que por un momento muestran que le confiaron a Dios, le entregan la carga a Él, pero después vienen y se las arrebatan a Dios y siguen confiando. ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo me voy a sanar? Y empiezan todas estas preguntas que vienen a bombardear su mente, y en ese instante que dudaste, ya le arrebataste la carga al Señor. O sea, ya no estás descansando en Él, ya no estás tranquilo, ya no estás confiado, ya no estás junto a aguas de reposo. Ya otra vez le tomaste la carga y la estás llevando tú, y se vuelve pesada. Entonces tenemos que confiar en Dios, tenemos que aprender a Amén. delegar todo y entregárselo a Él. Amén. Este es importante que entendamos eso. Él te dice, está quieto, estate completamente quieto y sabe que yo soy Dios. Y aquí me impresiona mucho porque esa palabra conocer es una palabra sumamente conocida, valga la Ujú. redundancia, y es la palabra yadá. Y no es la palabra yadá es una palabra que a mí me encanta porque es una palabra que abarca tanto. La palabra yadá es conocer, pero es conocer en intimidad. Es conocer a una persona, era la palabra que se utilizaba para cuando 2 personas tenían relación sexual, o sea, es conocerle íntimamente, conocer todo su secreto, conocerlo todo. Esto es lo que quiere decir esa palabra conocer, es un yadá, y es una palabra que se usa para adorar. O sea, tú adoras a aquellos que conoces, tú te postras delante de aquello que conoces. Esa palabra también se usa como, que es como adorar, como cuando el perro se acerca al amo y lame la mano de su amo. De esa manera, es algo es una palabra que tan impresionante, y quiere decir, o sea, cuando tú verdaderamente conoces a tu Dios, tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar en quietud, tú puedes estar reposado, Amén. porque puedes depender de Él. O sea, tenemos que conocerle en todas esas facetas de las que hablábamos anteriormente. Jireh, Samá, Olán, Nisi, Sikenut, Sebaot. O sea, cuando lo conocemos de todas sus facetas, entonces sí podemos estar quietos, Amén. podemos estar tranquilos, podemos estar confiados, podemos depender de Él. Pero esa palabra es, o sea, cuando tú tienes un yadá, es únicamente cuando tú puedes confiar en Dios. Amén. Creo que lo que mencionabas ahorita, mamá, es más fácil a veces decirlo que aplicarlo, Mm, porque hay 2 extremos. Están los que no, o sea, los que dejan todo a un lado y dicen yo vivo por fe, y después están los que no paran de esforzarse en sus propias fuerzas. Y entonces en ni uno ni el otro está esa quietud, ¿verdad? De confiar y amén. saber que Él es Dios. Pero en esa yadad, algo tan importante es que muchas veces lo que podemos hacer en ese momento para descansar es simplemente adorar a Dios.
Amén. Y adorar a Dios es reconocerlo a Él, es reconocer quién Él es conocerlo íntimamente. Y la adoración no es solo cantar una canción, la adoración es un estilo de vida. Y cuando practicamos eso por estilo de vida, el exaltarlo a Él por encima de todo, reconociendo diariamente quién Él es, diariamente que Él es el yo soy, Él es el Shaddai, Jehová Jireh, Jehová Rafa, reconociendo eso diariamente va a permitir que aún más Él pueda hacer eso para ti. Y yo creo que eso es una clave muy importante, el adorarlo como forma de estilo de vida. Y también eso nos va a ayudar a poder permitir y darle lugar a Él, que Él sea lo que necesitamos en esa Amén. adoración. O sea, no es estar quietos sin hacer nada, sino que mientras adoramos, mientras le obedecemos, le servimos, le buscamos, hacemos lo que nos toca hacer, las responsabilidades del trabajo, la familia, el hogar, todo eso lo hacemos desde ese punto de descansar, así como Jesús nos modeló. Déjame decir algo, porque siempre tenemos o sea, siempre quiero decirle, o sea, la palabra de Dios debemos vivirla, Ujú. ¿verdad? Siempre le decimos eso a la gente. Entonces, la gente dice, sí, pero me estás diciendo que descanse en Él, pero no me dices cómo. Y aquí te estamos dando el cómo. O sea, no solamente te estoy dando la teoría de que, y te estoy diciendo, debes descansar en Él, debes depender de Él. Ahora te estoy dando una de las formas de tú descansar en Dios, aprendiendo a conocer a Dios, porque cuando lo conoces, ya sabes que puedes descansar en Él. Y esto sucede a través de esa intimidad. Tú vas a conocerlo a Él a través de la intimidad y de la adoración. Y algo que señalaste que quiero abundar un poquito es que conocer a Dios, o sea, descansar en Dios no quiere decir que vas a estar pasivo, Ujú. que no vas a hacer nada. Lo dijiste y me gustó mucho que lo señalaras porque esa no es la pasividad de la que se está refiriendo. Descansar en Dios no quiere decir que me voy a cruzar de brazos y no voy a hacer nada y voy a esperar a ver qué pasa. No, descansar en Dios quiere decir que voy a seguir haciendo las cosas que tengo que hacer, confiando en que Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Yo voy a hacer Amén. mi parte, Él va a hacer la suya. Y mi parte es obedecer su palabra. Amén. Mi parte es honrar su palabra, su nombre, hacer su voluntad todos los días de nuestra vida, mantener nuestra vida alineada a Él, tener esa intimidad, conocerle cada día más, vivir por fe, pero una fe productiva, una fe en acción, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros debemos hacer. Cuando tú vives de esta manera, que ese estilo de vida en el cual tú le adoras aún con tus labios sellados, porque estás haciendo lo correcto, estás Amén. haciendo lo que Él te está demandando, yo te garantizo que tú puedes vivir descansando en Dios, que tú puedes vivir confiando y dependiendo de Él. Es una postura del corazón y desde ese lugar siempre hacer todo lo que tal vez nos toque hacer en el diario vivir. Creo que papá lo predicaba hace unos domingos, de estar quieto, se refiere a estar quieto en tu alma, no en las acciones, en lo que uno hace. Obviamente si hay cosas que estamos haciendo que agrega el afán en nuestra vida, pues tenemos que cuidar cómo administramos eso, pero se refiere a estar quietos en nuestra alma y saber que Él es Dios. Eso lo hacemos por dentro y se manifiesta por fuera también a través de nuestras acciones, como tú decías. Y yo creo que es cosa de sabios, o sea, no es descuidar las cosas, no es dejar todo a un lado, sino es ser sabio y lo sabio es confiar. La mejor aplicación de la sabiduría es confiar en el único que es omnisciente, Él ya lo sabe todo. Amén. Amén. Hay otro versículo que me gustaría traer y es pues Mateo 11:28, porque cuando hablamos de que nosotros debemos confiar en Dios, debemos entregarle a Él todas nuestras cargas, debemos descansar en Él, lo hacemos porque bíblicamente es lo que Dios demanda de nosotros. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, la única forma de que Dios nos haga descansar es cuando nosotros vamos a Él y le entregamos todas nuestras cargas, sin importar cuáles estas sean. Tal vez tú dices, ay, pero es que no importa cuál sea la carga que verdaderamente tú estés viviendo o atravesando, no importa si es una enfermedad, no importa si es una situación en la familia, no importa si es en el matrimonio, con los hijos, una provisión, no importa. Dios dice, ven y tráeme la carga a mí. Cuando tú me la depositas a mí, dice, mi carga se vuelve ligera, ¿verdad? Mientras tú la llevas,
va a ser fuerte, va a ser pesada, no vas a poder llevarla tú solo, te vas a hundir, pero si tú me haces así, me entregas esa carga a mí, mi carga va a ser ligera, mi carga va a ser suave, vas a poder llegar al otro lado, y eso es lo que Dios te dice: venir a mí. Si estás trabajada, si estás cansada, si necesitas de Él, hoy es un buen día para entregarle tu carga a Él, para no preocuparte, para no, ¿verdad?, no estresarte, sino confiar en Él. Él es el único que te puede dar reposo. Amén. Por eso es que podemos verdaderamente decir que Jesús vino a darnos reposo. ¿Por qué? Porque Él te dice: entrégame la carga a mí, y mi carga es ligera. Entrégamela a mí y yo te haré descansar. Creo que es interesante en la Biblia amplificada, cuando yo leía este mismo versículo, decía, los que estáis trabajados y cargados por hacer rituales religiosos que no traen paz. Mm, Y yo creo que podemos a veces hacer de nuestra rutina, de las cosas que tendemos a hacer cuando nos preocupamos, cuando nos cargamos, un ritual religioso, porque la religiosidad se basa en que por tus hechos uno es salvo, ¿no? Si amén. te vistes de cierta forma, si no haces ciertas cosas, estás bien delante de Dios. Pero sabemos que va más allá de los hechos. Pero muchas veces cuando nos preocupamos o estamos en un momento de necesidad, cuando nos cargamos, casi siempre es porque estamos tratando de hacer las cosas en nuestras propias Así fuerzas. es. Y cuando estamos tratando tanto de lograr algo en nuestras propias fuerzas, nunca podremos llevar el yugo de Jesús. Aunque dice ahí en ese versículo 29 que después de que Él nos hace descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero esa carga nunca, aunque sea ligera, no la vamos a soportar mientras seguimos con la nuestra, la que Así nosotros nos es. hemos puesto sobre nosotros mismos, tratando tanto de lograr las cosas en nuestras propias fuerzas. Y luego decimos, pero ¿por qué no me sale bien esto? Siempre estoy tratando y nada me sale bien, no puedo prosperar, no logro esto, lo otro, Dios no ha contestado mi oración, pero es porque verdaderamente no le hemos entregado a Él el lugar para que Él venga y sea Dios en nuestra circunstancia, y de ahí podemos llevar su carga, que es ligera. Pero hasta ese momento, mientras sigamos en nuestras propias fuerzas tratando de hacerlo todo, de solucionarlo, siempre vamos a sentir esa carga, siempre vamos a sentir ese peso, y no podremos llevar el de Jesús, que es el que Él nos busca dar, pero cuando hemos venido a Él. Así que es importante que haya una acción envuelta de nuestra parte. Así es. Me gusta mucho esto que acabas de decir, porque muchas veces nosotros nos envolvemos tanto en servir a Dios Ujú. que se vuelve el servicio una carga. Y dejamos, entonces decimos: no, ya no puedo más. Y la solución es dejar de servir a Ujú. Dios. Y nunca la solución va a ser dejar de servir a Dios, sino poner nuestras prioridades en orden, Exactamente. buscar la forma de agradar a Dios en todo lo que hacemos, Ujú. pero poniendo nuestras prioridades en orden y haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ujú. Y ahí vamos a ver que la carga se vuelve ligera. No Amén. podemos permitir que el mundo, que las aflicciones, que lo que nos rodea venga a agobiarnos de tal manera que realmente perdamos la perspectiva de Dios en nuestra vida. Que estemos tan cargados, tan angustiados, tan estresados, que no podamos ver a Dios actuando. Ujú. Porque eso es lo que sucede. La carga viene tan fuerte sobre nuestras vidas, esa carga que nos desespera, esa carga que nos ciega, que no nos deja ver la mano de Dios. Y ahí en ese momento es cuando realmente hasta se nos olvida lo que ya Dios hizo en el pasado. Reposar en Dios no solamente tiene que ver con estar tranquilos y confiados, sino sabiendo que si Dios prometió algo, lo va a cumplir, que si lo hizo antes, lo va a volver a hacer, que Él no necesita ningún aliciente para hacer nada en tu vida, porque Él simplemente es un Dios de pacto. Él tiene un pacto contigo. Si tú cumples tu parte, Él va a hacer la suya. Él ya lo ha prometido y Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que confiar en Dios, debemos venir a Él, debemos entregarle las cargas a Él, debemos de ir en oración, debemos ir en comunión, debemos tener ese yadá con Él. Ujú. Cuando tú tienes un yadá con Dios, tú no puedes salir de la intimidad con Dios igual. Sales cambiado, sales diferente, sales lleno de una unción fresca, sales con fortaleza. En Isaías 34, el Señor dice:
que el reposo y la quietud del Señor es nuestra fortaleza. Lo cual quiere decir que cuando tú vas a su presencia y tú te permaneces en ella, hay un reposo, hay un descanso que viene a tu vida y esa quietud del Señor. Y yo la quietud la pongo un poco, la identifico con el hecho de esperar en Él. Porque muchas veces nosotros queremos oír una respuesta de parte de Dios para nuestras circunstancias, pero no esperamos en Él. No esperamos que Él nos dé el ok. No esperamos la luz verde de Dios y actuamos y las cosas nos salen mal y decimos, pero yo oré. Sí, pero tú oraste, pero no esperaste la confirmación de parte del Señor. Entonces el Señor te dice, mi reposo y mi quietud son tu fortaleza. Entonces tenemos que confiar en Dios, entregarle la carga a Él, tener esos yadá con Él, tener esos tiempos de intimidad para que verdaderamente es en esos tiempos donde Él nos pastorea junto a aguas de reposo, es en esos tiempos donde Él nos lleva a esos pastos verdes para hacernos descansar, donde Él te dice, yo soy tu necesidad, dime qué es lo que tú necesitas. A veces la gente cuando tú le dices, no, es que ora, y la gente dice, pero orar. Es que a nadie le gusta orar, pero no entiendes que orar es crear un ambiente de intimidad con Dios, es hablarle a Dios, es contarle tu necesidad y entregarle tus cargas, es crear un ambiente de posibilidad, porque cuando tú estás con Él, fuerzas nuevas vienen a ti, descanso viene a ti, pero también Él puede obrar a tu favor. Amén. Creo que con eso podemos leer Filipenses 4, 6, 7. Que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y como mencionabas, mamá, muchas personas cuando uno le aconseja, yo misma cuando me han aconsejado orar, a veces uno lo que piensa es que no, ya yo sé que tengo que orar, yo quería escuchar otra cosa, pero es que he estado orando, pero no veo que cambie algo, no veo una respuesta, oro y todo sigue igual, pero lo que a veces olvidamos es que la oración simplemente es hablar con Dios y no podemos esperar que Él llegue o que Él sea la solución si no lo hemos hecho partícipe de lo que está pasando. Cuando oramos lo hacemos a Él partícipe de nuestra circunstancia, de lo que nos preocupa, de lo que quita de nuestro descanso, y es ahí cuando Él puede venir y ser la respuesta, porque le hemos dado ese lugar, hemos ido a Él, le hemos abierto nuestro corazón, nuestra mente, y en ese momento Él puede intervenir porque le dimos el lugar. No nos gusta tal vez ese consejo porque lo consideramos como básico o común, pero tal vez no ves respuesta porque estás orando mal también. Me doy cuenta aquí que dice, si lo notan, de toda oración y ruego con acción de gracias. Quiere decir que tenemos que orar con un corazón agradecido, no con un corazón afanado, no con un corazón preocupado, no con un corazón que dice, pero ¿cuándo? ¿Pero por qué? Pero no entiendo, Dios, por favor, Dios, ¿por qué? No, yo necesito, yo quiero esto. Es orar con un corazón agradecido. Lo mejor que podemos hacer es exaltarlo a Él, que Él sea más grande que nuestro problema, que Él sea más grande en nuestra vida, que lo que nos esté preocupando, afanando, orando siempre con un corazón agradecido. Hay una razón por la cual la palabra nos dice que en vez de afanar debemos de orar, porque es ahí cuando Él puede intervenir, porque eso le da el lugar a Él. La oración, como decía, es simplemente hablar con Dios, y en ese hablar con Dios lo hacemos a Él partícipe, pero también nosotros nos capacitamos en ese momento para recibir todo lo que hay en Él para nosotros. En ese momento hay un intercambio en ese hablar con Dios, que Él nos puede hablar a nosotros, como decías, mamá, de esperar y escucharlo a Él, porque muchas veces en el mismo afán terminamos tomando decisiones sin recibir dirección primero de Dios o sin recibir de su guianza. Y lo importante de también decir con acción de gracias, en otra versión dice que tu alabanza convierta tu preocupación en oración. Es una versión en inglés. Me encanta. Y me gustó mucho porque creo que es importante que en ese momento, cuando estés afanado, cuando estés preocupado, recuerda que en ese momento lo que puedes hacer es parar todo y simplemente empezar a alabar a Dios. Amén. Alabarlo a Él, alabarlo con todo lo que tienes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero también en alabarlo a Él, dice en versículo 7, dice, después de que dice,
en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa, y la paz de Dios. O sea, quiere decir que cuando hayas ya ido con oración y ruego, con un corazón agradecido, ahí puede venir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, con esto se entiende que después de que hayas venido a Él, después de que hayas orado, después de que lo hayas hecho a Él partícipe, después de que hayas ido con corazón agradecido, y no es solo en ese momento de la adoración, sino es vivir en ese agradecimiento, recordar que aun cuando se pongan difíciles las circunstancias, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel. Eso no quita de que Él esté sentado en el trono, eso no quita Amén. de su bondad, de quien Él es. Así que en siempre vivir con ese corazón agradecido, ahí podemos entonces tener lo que dice aquí, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y luego dice que Él guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque motivos por afanarse seguirán presentándose. En el transcurso de la vida siempre va a haber cosas que nos vienen a turbar, a afanar, a Así es. preocupar, pero si nos dejamos de afanar, vamos a tener la claridad, vamos a recibir la respuesta, porque se nos va a hacer claro. Muchas veces en ese afán, en esa preocupación, nuestra mente es nublada por ese afán y ya no podemos ver la respuesta. Tal vez ya Dios trató, ¿no?, de proveer, de presentar la respuesta, y no lo pudimos ver ni mucho menos recibir porque estábamos afanados, estábamos preocupados. Pero si confiamos en Él, si tomamos ese paso de ir a Él con oración y ruego, con un corazón agradecido, es ahí cuando Él va a empezar a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos en la paz que Dios nos da. En Cristo Jesús Él va a poder guardarnos para que todo aquel que pueda venir, todo lo por venir, no venga a afectar nuestra mente, no Amén. venga a echar raíces en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él guarda en Cristo Jesús nuestra mente y nuestro corazón. Pero es después de que hayamos puesto en práctica el orar, el estar con un corazón agradecido. Y creo que eso debe ser nuestro estilo de vida. Si tú Amén. te sientes, y esto es un consejo práctico, que cuando te sientas afanado, preocupado, que estás como, te sientes inundado por tal vez emociones o lo que te rodea, detente por un momento y simplemente empieza a alabar a Dios y adorarlo a Él. Y en ese momento vas a ver cómo se empieza a quitar esa carga, se empieza a inundar tu corazón de una paz que no tiene explicación alguna, que no es humana, sino es la paz de Dios. Y cuando viene sobre nosotros, la respuesta se nos va a hacer clara. Y la verdad es que muchas veces, como mencionábamos anteriormente, en medio de esa espera se nos pueden presentar tantas preguntas, empezamos a cuestionar, tal vez ves a alguien a tu alrededor que recibió algo que tú estabas esperando, o tal vez ellos recibieron lo que habían orado y uno todavía está esperando lo que oró, esperando lo que necesita, y en eso podemos entrar en el mal hábito de cuestionar a Dios. Podemos terminar preguntándonos por qué sí, por qué no, por qué esa persona, por qué yo no, por qué en este momento sí, en otro momento no. Pero lo importante es saber que nosotros no siempre vamos a tener la respuesta a todas nuestras preguntas, sino que el Padre en Jesús ya nos dio la respuesta. Jesús es la respuesta, y en el momento que venimos a Él con oración y ruego, con alabanza, reconociéndolo a Él como nuestro Señor, como nuestro pastor, es ahí cuando Él puede ser esa respuesta que necesitamos. Tal vez no es la respuesta que buscábamos o esperábamos, porque a veces pensamos que tiene que ser de cierta manera la forma que Dios obra, y empezamos a cuestionar su obra, o ese afán empieza a nublar nuestros pensamientos, nuestra mente, de tal forma que no vemos que Dios estaba obrando todo ese tiempo, que su mano siempre estuvo ahí, pero no lo pudimos ver. Pero cuando decidimos entrar en ese descanso en Dios y dejamos que la paz de Dios venga sobre nosotros y que Él empiece a guardar nuestro corazón y pensamientos, se nos va a hacer claro la respuesta, y vamos a poder, todo lo que pueda venir no va a quitar, no va a afectar de nuestra confianza en Dios si practicamos esto diariamente, si lo establecemos y lo renovamos en nuestro diario vivir, porque es importante que eso sea nuestra disciplina, nuestra práctica día a día,
estar confiando en Él, viniendo a Él en oración con ruegos, con agradecimiento, con alabanza. Y así Él puede ser la respuesta en nosotros y podemos ver su mano obrando, que no siempre va a aparecer como Amén. nosotros tal vez esperamos. Bueno, yo espero que esta palabra de esta noche te haya edificado. Debemos descansar en Dios y como bien Cicely acaba de explicarlo de una manera muy buena, o sea, bien clara, o sea, la forma más fácil de tú y yo descansar en Él, de entregarle las cargas, es por medio de crear este ambiente de intimidad, de adoración, mantenerlo como un estilo de vida en el cual haya un intercambio. Porque en realidad cuando tenemos esa comunión con Dios es un intercambio de vida. Él toma tu carga y Él te da el reposo y es cuando esa paz viene a nuestras vidas. Así que esperamos que esta palabra te haya edificado esta noche. Hay muchas personas que están preocupados, que están viviendo en estados de ansiedad, que están con depresión. Pues ahí la solución es descansar en Dios. ¿Y cómo vas a hacerlo? Cuando vas a la intimidad con Él, cuando le entregas tus cargas, cuando lo conoces mejor a Él para poder sacar ventaja de todo lo que Dios tiene. Porque mucha gente no entiende que Dios es la solución, que Él se convierte en tu necesidad. Lo que tú necesites, Él ya lo tiene. Así que en esta noche quiero recordarte, ¿sí? No, solo quería mencionar que porque me ha pasado a mí y creo que le ha pasado tal vez a algunos en esta temporada, porque siempre somos tal vez personas que decimos, no, yo sé que Dios puede hacerlo, yo sé que Él sana, yo sé que Él es poderoso, yo sé que puede, pero después se presenta la necesidad y nuestra fe es Se probada, tambalea. ajá, tambalea, nuestras palabras son probadas porque no es que no sabemos que lo puede hacer, sino es que a veces no sabemos si Él lo va a hacer. Y al no saber eso, pues ahí es cuando yo creo que Él puede probarnos para ver que nuestra fe se ensanche, ver que apliquemos todo lo que Realmente estamos hablamos. confiando en Él. Exactamente, para también exponer lo que está dentro de nosotros para que podamos aprender a confiar en Él. Entonces yo quiero que donde quiera que usted esté, haga esta oración conmigo y diga conmigo, Padre Celestial, en esta noche yo renuncio a toda ansiedad, yo renuncio a toda preocupación, yo renuncio a todo estado de estrés, renuncio al espíritu de temor, renuncio al espíritu de afán, de amargura, ansiedad, depresión. Ahora mismo renuncio a toda falsa carga que haya venido a mi vida por medio de la situación de la pandemia o de los problemas del diario vivir. Ahora, Padre, te entrego todas mis cargas, las deposito en ti. Señor, haz un intercambio. Yo te doy mi carga y tú me das tu paz. Señor, en el nombre de Jesús, ahora me libero de toda preocupación. Señor, limpia, libera mi mente, mi corazón y toma tú el control de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Espero que usted haya podido hacer esta oración y que verdaderamente usted haga un acto de fe, haga un acto profético, haga así, saque las cargas y diga, Señor, aquí está. Hágalo como un acto de fe, pero entrégale verdaderamente las cargas y dígale, Señor, te entrego todas mis cargas y no las voy a tomar para atrás para mí, no las voy a volver a tomar para seguir preocupado. Señor, haz como tú quieras, pero hazlo. Y verdaderamente practique lo aprendido en este día. Entregue la carga. Cuando venga la preocupación, vaya y tenga un tiempo de alabanza y adoración, empezando por dándole gracias a Dios, ¿verdad? Con acción de gracia.